Enfermedades desmielinizantes. De nuevo Charcot, una eminencia en el estudio de las enfermedades, ya vieron que describió la enfermedad de motoneurona, también describió problemas como el que tuvo este niño, Gauss d'Este, en Francia en 1848, es el primer caso reportado de esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad desmielinizante, en el cual el impulso nervioso normal se ve alterado, por un daño en la mielina, ¿no? Pero actualmente el concepto es que en esclerosis múltiple, desde estadios precoces, desde el inicio, no solamente hay daño de la mielina, sino daño del axón. Y eso es lo que se tienen que llevar en su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando es daño de mielina es recuperable. Cuando es daño concomitante de axón, no es tan recuperable que digamos, ¿no? Existen varios tipos de esclerosis múltiple, una forma benigna que actualmente se denomina síndrome clínico aislado. Síndrome clínico aislado, ¿no? SCA, no es ataxia espinocelulosa, sino síndrome clínico aislado. La forma recidivante remitente, con una frecuencia de hasta el 69%, la forma secundaria progresiva, primaria progresiva y progresiva con brotes. Síndrome clínico aislado, se puede dar un brote y después de 20-30 años dar un segundo brote, ¿no? La forma clínica de esclerosis múltiple recidivante remitente da un brote, deja algún tipo de secuela, o no necesariamente, o forma un problema de discapacidad muy leve, da un segundo brote, la secuela es mayor, otro brote, más secuela, hasta que llega un momento en que se transforma a una forma progresiva, ¿no? Entonces este es el kit del asunto. El tratamiento usualmente está orientado acá. Hay formas progresivas, ¿no?, que van en aumento, y hay las progresivas con subbrotes. Es muy frecuente en los países de latitud extrema, o sea, en los extremos, ¿no? Ya sea en la parte norte o en la parte sur, Argentina, Chile, países escandinavos, Japón, Estados Unidos, Canadá, ¿no?, donde es mayor la frecuencia y llega a ser hasta 200 afectados por 100.000 habitantes, tan igual como la tuberculosis en el Perú. Síntomas principales: motores, sensitivos, cerebelosos, ¿no?, o hasta cognitivos también se les llama. Para el diagnóstico tradicional se requiere que el paciente presente dos brotes separados en el tiempo y en el espacio y que no haya ninguna otra explicación de la esclerosis múltiple. Con eso es suficiente, ¿no? Y los criterios que actualmente se usan son los del McDonald en el 2002, en el cual se requiere dos o más brotes, ¿no? Antiguamente existían los criterios, ya se me olvidó el nombre, no, yo me acuerdo, que eran horrorosos, porque tenías una columna acá, otra columna, y tenías que ajustar al paciente a cada uno de esos criterios, ¿no? Actualmente no. En el paciente, dos o más brotes con evidencia clínica de dos o más lesiones. No hace falta la resonancia. Por ejemplo, ¿cuál es tu evidencia clínica de dos o más lesiones? Que tengas un problema de nervio óptico y tengas un problema de monoparesia crural izquierda, ¿no? Nada más. Con eso ya tienes el diagnóstico de esclerosis múltiple. Si hay un solo brote, hay que hacer resonancia obligatoriamente. La tomografía no sirve para nada. Y líquido cefalorraquídeo. Si no hay brote, si hay progresión, tienes que hacer líquido cefalorraquídeo, resonancia y estudio de potenciales evocados, fundamentalmente visuales. ¿Y cómo los clasificas? Pacientes con esclerosis múltiple, posible esclerosis múltiple y sin esclerosis múltiple. Entonces, necesitas estos cuatro criterios, ¿no? El diagnóstico es más confiable cuando lo hace un especialista.
La resonancia magnética, hay los criterios de Patty para el diagnóstico y se emplean dos secuencias, T1, T2 y adicionalmente el gadolinio. El gadolinio, cuando yo tengo lesiones cerebrales gadolinio positivas se llama, o gado positivas, habitualmente es una inflamación activa y requiere el tratamiento corticoide, ¿no? Por ejemplo, en esta resonancia vemos estas lesiones características y hay que acordarnos de las lesiones vasculares. Son más grandes que las lesiones vasculares, ¿no? Cada una es es una placa de desmielinización que ocurre, ¿no? Fíjense ahí. ¿Ven? Hay que diferenciarlo de los problemas vasculares, ¿no? Las lesiones vasculares usualmente son más pequeñas y confluentes. Estas son más grandes, no necesariamente confluentes, y pueden ser periventriculares y yuxtacorticales. En este caso, esta es una lesión activa en la cual capta gadolinio, ¿no? Esta es una placa desmielinizante activa. Al final lo que va a producir, si ustedes se acuerdan los infartos como eran, chiquititos, bien negros o triangulares, ¿no? Estos son circulares, forman placas de desmielinización, ¿no? Y placas de daño axonal, o sea, hay pérdida de tejido en esa zona de la lesión. En la médula, una tremenda placa que se produce. El estudio del líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente buscamos las bandas oligoclonales, ¿no? Que en un buen laboratorio es positivo hasta el 90% de los casos. Acá en el Perú no nos ha salido tan útil. Se hacen los potenciales evocados visuales en los cuales se mide la onda que se llama P100 y usualmente esta onda aparece prolongada. ¿Qué tratamiento hay actualmente? Si es un paciente con esclerosis múltiple recidivante remitente, se usa inmunomoduladores, no hay otra. Actualmente los inmunomoduladores se dan vía parenteral. El interferón beta 1A y beta 1B junto con el acetato de glatiramel son los más usados, los más recomendados y con niveles de evidencia disponibles en caso de esclerosis múltiple recidivante remitente. En caso de esclerosis múltiple secundaria progresiva se utiliza el mitosantrone o un interferón de uso de alta frecuencia. ¿Cuál? El interferón beta 1B, que se utiliza en forma interdiaria. El beta 1A se utiliza en forma semanal, ¿ya? Y actualmente también el natalizumab es el que se usa, aprobado por la FDA desde el 2007 más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Reducen la cantidad de severidad de brotes, disminuyen la aparición de nuevas lesiones en la resonancia, disminuyen la progresión a discapacidad. Una persona con esclerosis múltiple en 2 o 3 años ya está postrada. Con el tratamiento inmunomodulador hace que dure esta enfermedad 20, 30 años y con la menor discapacidad posible. Esa es la idea. Algunos dicen que mejoran trastornos cognitivos, pero no es algo que sea muy evidente, ¿no? Previenen del desarrollo de la atrofia cerebral, tampoco es algo muy evidente. Existe actualmente ya comercializados y aprobados por la FDA y que han comenzado a utilizarse desde este año los inmunomoduladores orales, que son el cladribine, que hay muy buena evidencia a su favor, el fingolimod, ¿ya? Que ya se usa, y el laquinimod, que todavía no sale al mercado, va a salir en el 2014. ¿Ya? Son 3 de los inmunomoduladores orales, actualmente están disponibles, pero el costo es tan igual que los otros inmunomoduladores parenterales. Un tratamiento en el seguro social de estos inmunomoduladores no baja de 3.500 mensual, 3.500 soles mensuales, ¿no? Imagínense que va a recibir unos 10, 20 años, ¿no? Seguros particulares no te baja de $3.000 mensuales.
Si es que te lo aprueba tu seguro. ¿Qué bolsillo aguanta esto? Bien difícil, ¿no? Entonces, actualmente solamente el seguro social, algunas personas que tienen sus recursos, algunos organismos no gubernamentales que apoyan el tratamiento y que se lo dan a algunos pacientes, y Pacífico creo que es la aseguradora que dispone para estos medicamentos, ¿no? Los inmunomoduladores orales, el costo es tan igual que los parenterales. La única diferencia es que como son orales son más cómodos en su administración y usualmente, por ejemplo el Cladribine, se da una vez por 5 días cada mes o cada 2 meses. El Fingolimod también, ¿no? Igual. Existen otros, el dimetilfumarato, el Fampridine, que está más que todo en estudio, ¿no? Bien. Para terminar, vamos a ver un poquito de lo que es mielopatía asociada a HTLV1. Es la principal causa de hospitalización de las mielopatías crónicas, ¿no? Aproximadamente 10 a 12 casos por año se ven en nuestro hospital. Comparte los mismos mecanismos de contagio que el HIV, tiene un periodo de incubación de meses hasta casi 30 años y afecta más a las mujeres que a los varones con una relación 9-1, ¿no? La mielopatía por HTLV1 en sí es una enfermedad por autoanticuerpos, es decir, ya ha llegado el HTLV1 en algún momento, el organismo produce anticuerpos contra el virus y a la vez lesiona la médula, usualmente las partes dorsales y del asta anterior, usualmente, y eso se ha comprobado por estudios de resonancia. No tiene tratamiento definitivo ni curable, ¿no? Característicamente produce lo que se conoce como paraparesia espástica tropical. Su tratamiento es fundamentalmente sintomático y a donde se recurre es a trabajar o a manejar el mayor síntoma. Y el mayor síntoma en el paciente es la espasticidad, ¿no? Las piernas se vuelven muy duras. El déficit motor no es tan severo que digamos, pero sí tiene la característica de ser progresivo, ¿no? Entonces, los tratamientos actuales que tenemos en ese sentido el primero es el baclofeno, el más usado, y el que tiene mejor evidencia, ¿no? Tanto el baclofeno intratecal como el baclofeno por vía oral. En segundo lugar, se ha estilado usar los benzodiazepínicos. Su efecto no es tan bueno, y sobre todo el problema de la sedación, la gabapentina también, ¿no? Se han hecho múltiples estudios sin un resultado convincente, por ejemplo con inmunosupresores, ¿no? En Takavib, no me acuerdo bien el nombre, e inclusive con el tratamiento crónico de corticoides, pero los resultados siempre son controversiales, ¿ya? Bueno, gracias por escuchar.